Tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio con nuestro culto de esta mañana y vamos a hacerlo cantando el himno número 222. Por ahí hay unos himnarios ahí, para que puedan cantar. 222, maravilloso es. 222. Maravilloso es. Cuando pienso que Dios me ama.
inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Gracias te damos, nuestro Dios, por lo bueno que eres, Señor. Gracias por este día que nos has permitido. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar reunidos en este lugar, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de poder estudiar, Señor, de tu palabra y poder tener un lugar como este, Señor, donde podamos alabar y glorificar tu nombre, Señor. Bendice este momento, Señor, bendice este tiempo. Que todo lo que hagamos en este lugar sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendice tu palabra que será expuesta y de igual manera que pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Tú nos hables y nos muestres, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Por favor, Señor, rogamos también que perdones todo pecado que haya en cada uno de nosotros. Límpianos, Señor, de toda maldad, de toda iniquidad que nos estorbe para poder estar en tu presencia, Señor. Te rogamos, Señor, todo esto y te suplicamos, Padre, que por favor tu Santo Espíritu tome control de este culto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar otro himno, hermanos, así como están de pie. Vamos a cantar el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Himno número 1, Santo, Santo, Santo. Canta, hermanos, con ganas. Se me fue la voz hace un ratito, ¿verdad? Pero todavía no estamos... con la garganta todavía está un poco ahí batallando, ¿verdad? Pero cante con ganas, hermanos. Amén. Santo, Santo, Santo. Cantemos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santos no eres solo y nada hay a tu lado. En
bíblica, hermanos, así como están de pie, vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, hermanos. Vamos a leer del verso 1 al verso 23. Lucas 22, del 1 al 23. Vamos a hacerlo de una manera alternada. Yo leo el 1, ustedes leen el 2 y así nos vamos hasta unirnos en el verso 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, pero por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde queréis que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Sea aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Todos? Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Pueden tomar sus lugares, siéntense. Ahí hay lugar, hermanos, acomódense bien, por favor, para que quepan todos los que están llegando. Vamos a dar un tiempo de oración, hermanos, si alguno trae alguna gratitud, alguna petición que quisiera compartir, ¿verdad? En esta mañana, pues es el momento para hacerlo. Alguna gratitud o petición, hermanos, que quiera, ¿verdad?, compartir en voz alta para poder orar por ello. Es el momento para hacerlo, hermanos. ¿Quién dijo yo, hermanos? Nadie. Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros, porque Él nos ha mantenido con bien, porque Dios también ha suplido las necesidades de la semana y también porque Dios ha estado con nosotros, hemos estado enfermos, pero Dios
ha estado con nosotros, ha suplido nuestras necesidades y también quisiera que me ayudaran a orar por mi vida espiritual, por cada una de mi familia, por la de mis hijas, que Dios siga obrando en sus vidas. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Pues yo también le doy gracias a Dios por tantas cosas, por sus bendiciones, porque nos ha guardado y nos ha puesto un lugar donde poder alabar su bendito nombre y escuchar su palabra. Yo le doy gracias a Dios porque ha guardado a mis hijos, a mis nietos. Mi hijo allá en Chicago estaba enfermo, pero gracias a Dios ya está bien. Mi familia carnal está bien también, pues gracias a Él. También yo les ruego que pidan que oremos por mis hijos los que faltan, y mi familia, que Dios tenga misericordia y les dé vida, así como nos ha dado a nosotros. Y también por mis yernos y por la iglesia que dejé. De todas maneras, pues, hay en mi corazón eso y siempre yo estoy orando por ellos. Amén. Amén. Ok. ¿Alguien más, hermanos? Yo le doy gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí, pues Él nos derrama sus bendiciones día a día. Agradezco por habernos invitado también aquí, estar presentes hoy con mi hijo, con mi nuera y con cada uno de ustedes. Gracias por todo y pues también oren por mi familia para que Dios pues nos siga bendiciendo y pues también poder buscarle y pues estar en su palabra. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Ok, bueno, yo también le doy gracias a Dios, hermanos, por lo bueno que ha sido con nosotros y por la misericordia que nos tiene, ¿verdad? Día con día, y porque nos ha guardado con bien, a pesar de que pues sí hemos estado un poco malos, delicados de salud, ¿verdad? Pero gracias a Él pues estamos con bien, no han pasado a mayores, ¿verdad? Estamos bien y ya estamos saliendo, ¿verdad? De esto también. Le damos gracias a Dios por ello y también agradecemos, ¿verdad? Por cada uno de ustedes que está aquí. Para nosotros es una gran bendición, ¿verdad? Verlos, ¿verdad? Qué bueno que los tenemos aquí de regreso, ¿verdad? Eso es bueno, nos da gusto. Sean bienvenidos, ¿verdad? Y de igual manera, pues, ayúdenos a orar, ¿verdad? Para que Dios siga haciendo la obra, ¿verdad? En cada uno de nosotros y también en nuestra iglesia, ¿verdad? Que Dios siga obrando, que Dios siga haciendo, ¿verdad? El trabajo y la labor, ¿verdad? Que es pues añadir a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿verdad? Entonces, oremos por ello. Si no hay nadie más que quiera compartir algo, vamos a tomar un momento de oración. Vamos a doblar nuestras rodillas delante de Dios y puede hacerlo ahí en su lugar, ¿verdad? Ore a Dios, ¿verdad? Y si alguno pues no quiso compartir en voz alta, pues ahí en su mente, en su corazón, pues pídale al Señor y dele gracias, ¿verdad? Por lo que Dios ha hecho. Después de un momento en silencio, yo termino en voz alta. Okay.
Padre Celestial, Señor, te damos gracias por lo bueno que has sido. Gracias, Señor, por cada oportunidad que nos das de poder ver, Señor, tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas. Y Dios, rogamos que por favor obres con poder sobre cada una de las necesidades que se han puesto delante de ti. Señor, tú sabes y conoces cada una de estas cosas. Lo único que te pedimos, Señor, que por favor tengas misericordia y escuche, Señor, nuestro clamor. Y que puedas atender, Señor, a estas necesidades conforme a tu voluntad. Y Dios, te rogamos, Padre, que obres con poder sobre la vida espiritual de cada uno de nosotros. Que por favor nos ayudes a seguir creciendo cada vez más. Nos des fuerza, nos des valor, Señor, para poder continuar, Señor, en el camino, Señor, que tú nos has trazado. Y de igual manera, mi Dios, que podamos seguir viviendo, Señor, para ti y poder hacer lo que tú nos has encomendado, Señor, en este mundo. Rogamos, Padre, para que obres en las personas que tienes que salvar, Señor, que tú ya has destinado, mi Dios, para salvación. Que tú, por favor, obres, Señor, con poder para que ellos de igual manera puedan llegar a esta iglesia, los que están en nuestra región y en cualquier parte del mundo, que puedan llegar y congregarse en una iglesia donde se predica tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Obra de igual manera en los familiares de mis hermanos que aún no son salvos, que por favor, Señor, seas tú quien pueda tener misericordia de ellos, Señor. Que, mi Dios, tú puedas tomar en cuenta, Señor, la petición que traemos delante de ti. Y si es tu voluntad, Señor, lograr en vida de ellos, pues te rogamos, Señor, que así sea. Por favor, Señor, sé con cada uno de nosotros. Bendice este culto. Bendice tu palabra, Señor, que va a ser expuesta. Y Dios, que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, siéntense. Vamos a cantar otro himno, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar otro himno. Después de este himno vamos a pedirle, ¿verdad?, pues, a mi esposa que está por ahí, que se lleve a los pequeñitos para que podamos estudiar la palabra del Señor. Ya no está nuestra hermana Damaris, que era la maestra de los niños, pero bueno, tendremos que acoplarnos ya, ¿verdad?, para que podamos ir haciéndolo nosotros como iglesia. Ok, vamos a cantar el 176, hermanos. Tiene un número 176. Años mi alma en vanidad vivió. 176. Por mí sufrió, oh, que
tomar su lugar, hermanos, siéntense. Vamos a dar el tiempo a los niños, ¿verdad? Que salgan. Solamente los pequeñines, ya los que tienen más de 12 para arriba, ya no salgan, ¿verdad? Solamente los chiquitos, los más chiquitos, los que no están quietos. Nada más. Los demás, pues aquí nos quedamos. Nomás no se duerma, ¿verdad? Me decir, va a estar aburrido aquí, ya me voy a dormir. Sí, sí. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el Evangelio de Lucas. Decíamos la lectura hace un momento, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a leer del 1 al 6. Y luego vamos a leer ahí mismo, pero en el 54, del 54 al 62. Primero vamos a leer del 1 al 6. Lucas 22, del 1 al 6. Vamos a hacerlo alternadamente. Yo leo el 1, ustedes leen el 2. Y leemos todos juntos el verso 6 y luego nos brincamos al 59. Digo 54, perdón. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque tenían miedo del pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarse a las escalas del pueblo. Ahora vamos al verso 54. Vamos a leer del 54 al 62. Ahora vamos a hacerlo todos juntos, todos a una sola voz. 54 al 62. Todos juntos, dice la palabra del Señor, así. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias porque no nos pagas conforme a nuestras obras, sino aún tienes misericordia de nosotros, Señor. Y Dios, en esta mañana estamos aquí para poder estudiar de tu palabra, para poder aprender de ella. Y Dios, te ruego que por favor tu Santo Espíritu sea quien me controle, que sea quien hable a través de mis labios, quien sea que transmita este mensaje y de igual manera que lo lleve a mis hermanos y ellos puedan entenderlo de acuerdo a tu voluntad y puedan vivir, Señor, como tú lo esperas. Por favor, Señor, te ruego que quites cualquier estorbo que Satanás esté poniendo, Señor, en este momento, para que no podamos tener atención, Señor, a lo que tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra. Y suplicamos que por favor
nuestra mente y nuestro corazón sean tocados con tu poder y con tu Santo Espíritu para poder estar atentos a tu palabra y recibir con toda solicitud, Señor, tu palabra y poder aplicarla, Señor, en nuestra vida. Te ruego, Señor, que tú me controles en todo mi ser y todo lo que hable y diga, Señor, sea para edificación de los oyentes, como dice tu palabra, Señor. Te ruego, mi Dios, que tampoco no permitas que de mis labios salgan cosas incorrectas, sino todo lo que sea para bendición, Señor, y para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Ok, hermanos, la palabra del Señor aquí donde hicimos la lectura, usted ya pudo notar, ¿verdad?, de lo que se trata ahí. Estamos viendo, ¿verdad?, la vida de dos discípulos, ¿verdad?, que estuvieron con Jesucristo. Uno llamado Judas Iscariote, ¿verdad?, y el otro, pues, Pedro, ¿verdad?, Simón Pedro. Estas dos personas, ¿verdad?, podemos ver aquí en la Escritura que estuvieron con Jesús, ¿verdad?, caminaron con Jesús, convivieron con Él, ¿verdad?, incluso el relato que leíamos hace un momento, ¿verdad?, en lo que viene siendo la última cena, ¿verdad?, que tuvieron ahí de la Pascua con el Señor, pues se sentaron a la mesa, ¿verdad?, y estuvieron ahí comiendo y conviviendo con el Señor. Estas dos personas tenían una responsabilidad, igual que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, y es la responsabilidad sobre su vida espiritual. ¿Y sabía usted que cada uno de nosotros, hermanos, es responsable de su vida espiritual? Cada uno de los que estamos aquí es responsable de lo que va a vivir, ¿verdad?, delante de Dios, de lo que va a hacer, de lo que ha determinado para su vida. Y así como estas dos personas, ¿verdad?, que estuvieron con el Señor Jesús, tomaron decisiones, ¿verdad?, hicieron cosas, ¿verdad?, en relación con eso, ¿verdad?, pero cada uno de nosotros es responsable. Y eso es lo que quiero que notemos, hermanos, la responsabilidad de tu vida espiritual. Esta palabra, hermanos, responsabilidad, bueno, viene de la palabra responsable, ¿verdad? Según el diccionario, es la capacidad que tiene una persona para actuar en forma que no afecte ni origine ningún tipo de daño para sí mismo o para los demás, y con conciencia de sus actos, ¿sí? Esa es la capacidad que tiene una persona para actuar. La responsabilidad tiene que ver con eso, ¿verdad? Asimismo, la responsabilidad exige coherencia. ¿Qué quiere decir? Con el actuar, ¿verdad? Debe ser coherente nuestra manera de vivir con lo que, pues hablando de la vida espiritual, con lo que creemos. Sí, debe ser coherente con lo que decimos ser. Por decir, si una persona dice yo soy cristiano, pues su vida y sus actos deben ser coherentes con lo que está diciendo, ¿sí? Eso es lo que también tiene que ver con el asunto de la responsabilidad, ¿verdad? Dice, asimismo es la responsabilidad de que exige coherencia en el actuar y es acorde a principios, valores o formas éticas. Para otros, la responsabilidad es un valor que se encuentra en la misma esencia de la persona. Esto, en principio, podría hacer pensar que la responsabilidad es un valor innato a la persona. Sin embargo, también una persona puede ser responsable y actuar con responsabilidad, acuerdo a una formación orientada a ello. ¿Qué quiere decir esto? Es que una persona puede actuar, ¿verdad?, de manera responsable si también se le guía, ¿verdad?, a vivir de esa manera, responsable, ¿verdad? Es una de las cosas que también nos muestra. También la responsabilidad es un valor estimado en todas las esferas de la vida humana, en el hogar, en el trabajo, con los compañeros en la escuela, ¿verdad? No sé, incluso con los conocidos, ¿verdad? En general, con todas las personas, ¿verdad? La responsabilidad también es un valor estimado, ¿verdad? Como lo decíamos, en todas estas áreas de la vida. Cumplir con las diferentes obligaciones en cada uno de esos escenarios va muy afín con el valor de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos?
que si nosotros cumplimos, ¿verdad?, con todo lo que tenemos que cumplir de acuerdo a lo que principalmente decíamos en la vida espiritual, hermanos, eso debe ir muy acorde, porque eso es lo que hace un momento le mencionábamos, es congruencia con lo que nosotros decimos ser o decimos creer. Sí, y si alguien está actuando de una manera diferente, entonces lo que está sucediendo ahí, hermanos, es que no hay una responsabilidad sobre su vida espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Por eso los llevaba, ¿verdad?, a estas dos lecturas que hacíamos hace un momento. Estas dos personas caminaron con Jesús, escucharon al Señor Jesucristo. Escucharon lo mismo, vieron los mismos milagros, vieron las mismas cosas, porque la Escritura claramente dice que Judas era uno del número de los 12. Él no estaba aparte, él no caminaba aparte, él andaba con el Señor Jesús, veía lo mismo, ¿verdad? Y él estaba atento, ¿verdad?, a las cosas que también Pedro estaba haciendo. De igual manera Pedro, ¿verdad? Pero estas dos personas sucede algo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Judas, dice la Escritura allí en donde leíamos en el capítulo 22, fíjese, que cuando llegó el tiempo, ¿verdad?, los principales, estaban cerca de la fiesta de los panes sin levadura, dice el verso 1, que se llama la Pascua, el verso 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, hablando de Jesús, ¿verdad?, porque temían al pueblo. Y entró Satanás, ¿qué dice?, en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Sabían que algo similar, ¿verdad?, había pasado, ¿verdad?, con Pedro, nada más que ahí sucede un poco diferente, ahí en el verso 31, fíjese ahí mismo en el capítulo 22, verso 31, ahí dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué dice? Zarandearos como a trigo. ¿Sí? En uno no pidió permiso, ¿verdad? Uno simplemente dice, entró Satanás e hizo lo que tenía que hacer. Y en el otro sí, dice que Satanás pidió permiso, ¿verdad? ¿Para qué dice? Para zarandearos como a trigo. La responsabilidad de nuestra vida espiritual está en lo que nosotros decidimos, en la manera en que nosotros vivimos, en la manera en que nosotros hacemos las cosas delante de Dios. La responsabilidad de la vida espiritual, hermano, no es, por decir para los jóvenes que están aquí, no es al 100% de tu padre o de tu madre, porque a final de cuentas va a llegar el momento, ¿verdad?, en que estemos ante el Todopoderoso y la responsabilidad de quien va a entregar cuentas va a ser tuya, no va a ser de papá ni va a ser de mamá. Tú vas a estar delante de Dios. No va a estar ahí el pastor de tu iglesia para sacar cara por ti y hacerse responsable de lo que tú hiciste con tu vida espiritual. No va a estar nadie, no va a estar el vecino, no va a estar el amigo, no va a estar nadie más. Ahí va a estar solamente la persona y el Todopoderoso. Para los hermanos, ¿verdad?, adultos, en caso de las hermanas, la responsabilidad de su vida espiritual depende un poco de lo que de su marido, porque es el líder. Dios dijo, ¿verdad?, que era la autoridad, que era la cabeza, el hombre de la mujer, ¿verdad? Pero eso implica responsabilidad. El hombre tiene que ser responsable tanto de suplir, ¿verdad?, las necesidades de su hogar, de su esposa, de cuidarla, de amarla. E incluso la Escritura nos dice, ¿verdad?, que la debe amar como a vaso más frágil, como a coherederas, dice, de la gracia. Sí, dice que debe ser un trato, ¿verdad?, bien de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Pero también la responsabilidad de la vida espiritual de la mujer, del hombre sobre la mujer, es hasta un cierto punto. Porque a final de cuentas también las hermanas, aunque tengan esposo, ellas toman una decisión en relación con su vida espiritual. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de nuestra vida espiritual. Yo hasta un cierto punto puedo vigilar, ¿verdad?, y guiar a mis hijos o aún hasta a mi esposa, pero hasta un cierto punto.
Porque llega el momento en que ellos empiezan a tomar sus propias decisiones y ahí uno ya no puede hacer nada. Ahí uno ya no puede intervenir. A uno ya no puede, así que, cambiar las cosas. ¿Por qué razón? Porque, pues ahora sí que llega el momento en que ellos se tienen que hacer responsables realmente de esa vida espiritual. Y así sucesivamente, cada uno de nosotros, hermanos, tiene una responsabilidad delante de Dios de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y es por eso que, analizando y viendo esta situación, cada uno de nosotros nos debemos poner a pensar. Porque nuestra responsabilidad está en lo que decidimos, en las decisiones que nosotros tomamos en relación con nuestra vida espiritual. Las decisiones que nosotros tomamos, fíjese lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a ver un ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿verdad?, acerca de esto, para que usted mismo se dé cuenta, ¿verdad?, que usted es responsable delante de Dios de su vida espiritual. Juan capítulo 12. Yo también tengo parte, ¿verdad?, en el asunto en la vida de cada uno de los que están aquí, pero también hasta un cierto punto, hermanos. Yo soy responsable de su vida espiritual, pero hasta un cierto punto. Más allá no puedo ir porque también no los puedo obligar. No puedo decir, un ejemplo, no puedo decir al hermano Alejandro, a ver, hermano Alejandro, usted ya no tiene que ir para ningún lado, tiene que quedarse aquí porque tiene que estar. Hermano va a decir, bueno, ¿usted qué, no? Y a final de cuentas tengo que buscar el trabajo, tengo que ir a trabajar. Me va a decir, ¿por qué me está diciendo que a fuerzas me quede? A final de cuentas ya esa es una responsabilidad que a él le corresponde tomar, ¿verdad? Y él sabe cómo va a estar delante de Dios, porque es su responsabilidad. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 12, verso 1. Voy a leer verso 1 al 8. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y aquí había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dice: ¿por qué no este perfume fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque, ¿qué dice? Era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí, ¿qué dice? No siempre me tendréis. La responsabilidad de tu vida espiritual está en lo que tú decides. Judas, aquí en este punto, hermanos, todavía aún no había llegado el tiempo donde Judas iba a entregar al Señor Jesús. Aquí dice que estaban, ¿verdad?, ahí en casa de este hombre, ¿verdad?, que fueron a visitar y estaban comiendo, y llega la mujer, ¿verdad?, y derrama el perfume sobre el Señor Jesús. Y Judas ya estaba tomando decisiones. Él ya había tomado decisiones. ¿Y cuál era la decisión que había tomado? La decisión era de tomar del dinero que se le daba a guardar del grupo del Señor Jesucristo. Ya estaba actuando en relación con su vida espiritual. Él ya estaba tomando decisiones. Él estaba tomando lo que no le correspondía tomar. Ahí claramente le dijo, ¿verdad? Dice la Escritura, pero dijo esto, dice el verso 6, no porque se cuidara, ¿qué dice?, de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Él ya había tomado su decisión. Por eso, hermanos, la responsabilidad de nuestra vida espiritual está en lo que nosotros decidimos. ¿Qué es lo que decides tú hacer con tu vida espiritual? Este hombre ya había tomado una decisión y estaba echando, ahora sí que a la basura, todo lo que había escuchado, todo lo que había visto, todo lo que había palpado, ¿verdad?, con el Señor Jesús. Y él prefería estar, ¿verdad?, tomando el dinero que no le correspondía tomar, y aún se molestaba, ¿verdad? Aún se molestó cuando en otro relato, ¿verdad?, que nos habla de este asunto, dice que uno de los discípulos se enojaron.
O sea, se molestó Judas porque se derramó ese perfume sobre el Señor Jesucristo. Ya había tomado sus decisiones. Y sabe usted que mucha gente toma su decisión en la vida espiritual en relación, ¿verdad? A veces con las cosas que hacen los demás. Y eso no es correcto, queridos hermanos. No es correcto tomar, ¿verdad?, una decisión en relación con lo que hace otro. ¿Por qué razón? Fíjese lo que dice ahí mismo donde estamos leyendo. Hablando de la mujer, dice que la mujer entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. ¿Verdad? Ahí estaba ya hecho, dice, y entonces Judas, ¿verdad? Ya empieza a hablar y a decir, ¿verdad? Que mejor se hubiera vendido ese perfume, ¿verdad? Entonces, esta mujer también tomó su propia decisión. Esta mujer, si nosotros estudiamos, ¿verdad?, un poquito acerca de esta historia, en otro relato de la Biblia, nos dice que el Señor Jesús, le dicen, el hombre que estaban en la casa, dice, si este fuera profeta, dice, supiera quién es esta mujer. Porque la mujer era una mujer ramera. Imagínense. Esta mujer pecadora, así lo menciona la Escritura, porque era pecadora la mujer, dice que había trabajado, dice el precio del perfume era el salario de 1 año de trabajo. 300 denarios, dice que era 1 año de trabajo, sin gastar ni un solo centavo, ni una sola moneda. Todo el sueldo de 1 año completo, imagínense. Lo había juntado todo, lo había guardado para que al final, ¿verdad?, para que ese momento llegara y derramara ese perfume sobre la vida del Señor Jesucristo, sobre el cuerpo de Jesucristo. Sacrificó, hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y dice que le lavaba los pies y se los enjugaba con sus cabellos. Tomó su decisión en relación con su vida espiritual. El Señor Jesús le dice, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto. Fíjese cómo le dice, déjala. Eso ya estaba preparado para el día de mi sepultura. Y hermanos, cada uno de nosotros decide qué es lo que va a hacer con su vida espiritual. Aquí no es decisión de alguien más, sino es decisión de usted. Y es por eso, hermanos, que las decisiones que debemos tomar en relación con nuestra vida espiritual deben ser para bien, deben ser acuerdo, ¿verdad? De acuerdo con lo que creemos, debe ser de acuerdo con lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Porque si no, estamos siendo irresponsables sobre nuestra vida espiritual. Y si somos irresponsables, la culpa no es de nadie más. La culpa viene siendo de uno mismo. No le podemos cargar la mano, ¿verdad? O decir, no, pues yo por decir ya un ejemplo, ¿verdad? Que yo dijera, no, yo ya no voy a ir a la iglesia porque el hermano fulano de tal es así. Y aunque yo tome mi decisión de hacerlo, aunque yo deje de ir a la iglesia y aunque parezca justificable la razón del por qué yo lo estoy haciendo o la decisión que yo tomé, pero aún y con todo eso, yo voy a ser responsable de lo que estoy decidiendo delante de Dios en relación con mi vida espiritual. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado de no andar ahora sí que tomando decisiones a la ligera con lo que nosotros hacemos en relación con nuestra vida espiritual. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Hermanos, la verdad, es algo que debemos tomar en serio. Es algo que debemos analizar de verdad, de todo corazón, porque algún día vamos a estar delante del Señor. Algún día. Y cuando ese día llegue, pues, ¿cómo nos vamos a encontrar? ¿Verdad? ¿Cuáles van a ser nuestras cuentas? Cuando el Señor nos llame a cuentas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar delante de Él? Mateo capítulo 26, verso 14. Entonces, uno de los 12, que se llama Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo, fíjese qué les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, ¿qué dice? Buscaba oportunidad para entregarle. Él ya había tomado su decisión. Él ya había decidido qué hacer con su vida. Él ya había decidido qué rumbo llevaría su vida espiritual. Él ya había tomado su decisión. Dice la Escritura, ¿verdad? Que él mismo fue con los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué quieren? ¿Qué me van a dar? Dice, para que yo se los entregue. Imagínense. Una persona, ¿verdad? Que caminó con Jesús, una persona que estuvo dentro del grupo del Señor, ¿verdad? Una persona que se podría decir de un grupo exclusivo. O de una vida espiritual, si lo queremos ver de esta manera, a lo mejor una vida espiritual, pues mejor que la de cualquiera, porque imagínense, estar con el Señor Jesús, caminar con el Señor Jesús, aprender del Señor Jesús. O sea, no era cualquier cosa, no era cualquier, lo que no estaba sucediendo ahí, cualquier persona que estaba diciendo, ay, yo lo entrego y ya, no. Era alguien que realmente había visto todo esto. Y entonces toma su decisión y va y con estos hombres y les dice, ¿qué me van a dar? Dice, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora debemos tomar en cuenta, hermanos, que claramente, ¿verdad? Esto ya estaba escrito. Esto ya tenía que suceder. Así estaba escrito, así está la profecía, ¿verdad? Que tenía que suceder, ¿verdad? Que uno le iba a entregar por tantas piezas de plata. Ya estaba escrito todo eso. Pero a lo que voy, hermanos, a lo que voy es a lo siguiente, que cada uno de nosotros de igual manera, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos delante de Dios, sí, ya muchas de las cosas ya están establecidas así. Pero aún las decisiones que nosotros tomemos, es responsabilidad de nosotros. No es responsabilidad de nadie más. Por eso dice la palabra de Dios que este hombre, ¿verdad? Tomó su responsabilidad en las cosas que él decidió hacer. Él decidió, ¿verdad? Ser, así que la oveja negra, si podemos decirlo, ¿verdad? Así de esa manera, pues adelante. Él tomó esa decisión. Al igual que usted, hermano, usted decide si edificar su vida espiritual o destruir su vida espiritual. Esa es decisión de usted. No es decisión del hermano, de la hermana, del papá, de la mamá, no. Es decisión de usted. Usted decide si su vida espiritual la va a edificar conforme a la Escritura o si la va a derribar y la va a destruir de acuerdo a la voluntad de Satanás. Porque déjeme decirle una cosa, que si usted no está edificando su vida espiritual, entonces Satanás está edificando su vida carnal. Esa es la realidad, no hay de dos. Si se da cuenta en el relato aquí claramente, la palabra de Dios nos dice que Satanás entró, ¿qué dice? En Judas, para que hiciera lo que tenía que hacer. Una vida controlada por la influencia de Satanás es una vida que no ha sido edificada espiritualmente de acuerdo a la voluntad de Dios. A lo contrario que vimos con Pedro, dice que el Señor Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, Satanás me ha pedido permiso para que te zarandee. ¿Sí se da cuenta la diferencia? ¿Por qué razón? Porque Pedro era uno de los 12, pero de igual manera él sí estaba edificando su vida espiritual de acuerdo a lo que aprendía del Señor Jesucristo. Yo me pregunto, ¿qué hace usted con su vida? Y va a decir a lo mejor alguien, híjole, mejor me hubiera venido hoy, ¿verdad? Mejor me hubiera quedado. No, hermanos, yo la verdad, yo le animo que en lugar de que piense de esa manera, mejor analice su situación, porque algún día va a estar delante del Señor. Ya sea para ser recibido, como dice la Escritura, ¿verdad? Y entre al reino de los cielos, o ya sea para ser condenado por la eternidad, pero algún día va a estar delante del Señor. Y ahí nadie, ningún ser humano
Ninguna persona, ni ningún influyente, ningún rico, ningún inteligente, ningún muy sabio que se crea delante de Dios, ninguna persona que esté ahí, nadie va a tener excusa. Ahí no va a haber ningún pretexto. Ahí no vamos a decir, es que yo ya no edifiqué mi vida espiritual porque el pastor no me saludó ese día que fui. Y la verdad, pues yo ya mejor decidí ya no ir porque el pastor es el culpable de que yo esté así. No es así. O sea, ahí ya no vamos a poder decir, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que esto, es que lo... Porque ¿sabía usted que dentro de las iglesias hay un montón de excusas para mucha gente que no quiere dedicar su vida espiritual? Y abundan las excusas y abundan los pretextos. Y yo conozco gente que dice, no, es que la predicación de tal día, la verdad sí se pasó el pastor y eso ya fue directo para mí. Y saben que yo ya no voy a regresar nomás por eso. Hermano, deberías dar gracias a Dios si la predicación la sientes directamente que es para ti. Porque Dios entonces está hablando a tu corazón y está tocando lo que tú debes cambiar. No deberías de ofenderte a tal grado de decir, no, ya no quiero nada con el Señor. Porque la responsabilidad de tu vida espiritual está en lo que tú decides. Las decisiones que tú tomas. Si tú decides traer a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a la iglesia, escuchar su palabra, estudiarla en el momento cuando se estudia, ¿verdad? En el estudio que se les comparte, ¿verdad? O no sé, en su tiempo personal ahí, en las mañanas o en la tarde o en la noche, cuando usted lea y ore a Dios, ¿verdad? Ese tiempo que tú estás dedicando ahí es un paso más, se puede decir, que tu vida espiritual se va edificando cada vez más y más y más y más. Pero también, cada vez que tú no oras, no lees tu Biblia, no asistes a la iglesia, no asistes al estudio, no aprendes de la palabra, no haces lo que tienes que hacer, es un paso que vas dando más hacia atrás, y hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. A tal grado que después va a llegar el punto en que usted ya no va a tener ningún remordimiento, ninguna sensibilidad en su corazón de sentirse mal por ya no ser parte del pueblo del Señor, sino que se va a ir y ya, simple y sencillamente no va a sentir nada. Y va a poder vivir y hacer y deshacer como cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque se acabó lo que había iniciado, se terminó por destruir, por derribar. Y ya no hay nada que lo pueda sostener. La decisión es de usted. Judas decidió servir a Satanás. Así es de sencillo. Ya estaba escrito, hermano, sí. Pero aún y con todo eso, él decidió ser parte también de él. En el momento en que Judas dijo, voy a ir con los principales, con los escribas, con los sacerdotes, y voy a decirles que quieren que me van a dar para que yo se los entregue. Desde ese momento estaba tomando su propia decisión. Y estaba decidiendo servir a Satanás. ¿Cuál es el lado, hermano, querido hermano, que usted está tomando en relación con esto? Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 22. Regresemos a Lucas capítulo 22, hermanos. Lucas capítulo 22. Nosotros como padres, hermanos, tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos, sobre su vida espiritual, mientras ellos sean pequeños. Y eso no lo debemos tomar a la ligera. Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, que herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, dice, el fruto del vientre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestros hijos son una herencia que viene de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Y claramente lo dice, cosa de estima.
el fruto del vientre. ¿Qué quiere decir? Que es algo de estimarse, es algo de apreciar, es algo de guardar, de proteger, ¿verdad? Es algo que se tiene que cuidar, es algo que se tiene que ver la manera en cómo nosotros vamos a guiar esa vida hasta que por su propia cuenta empiece a tomar sus decisiones. Es una responsabilidad que le tocó a los padres. Pero a veces, hoy en día preferimos, ¿verdad?, que nuestros hijos vayan el camino a otras cosas que en lugar de buscar a nuestro Dios. Hoy en día, con todo lo que hay, hermanos, de las redes sociales y los influencers y todo eso, a veces yo veo a veces, ¿verdad?, videos de niños ahí en las redes sociales, haciendo tanta cosa y hablando y diciendo. Yo no digo que no lo haga, está bien, adelante que lo haga. Pero a veces yo me pregunto, ¿y la responsabilidad de los padres sobre la vida espiritual de esas criaturas? Está a un lado. ¿Por qué razón? Porque se está guiando a esa criatura por otro lado. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que si usted instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Cuando habla de ese pasaje, hermanos, ahí de instruir al niño en su camino, no está hablando de instruirlo en el camino del Señor, ¿sabía usted? El contexto no es ese. Ahí está diciendo que tú tienes la oportunidad de instruir a ese niño en el camino que tú quieras que él siga. Y aun cuando fuere viejo, dice, el camino que tú le traces, el camino que tú le enseñes, no se va a apartar de él. O sea que si tú lo puedes instruir, digamos, en el camino del bien, en el camino del Señor, esa criatura cuando crezca, aún así pasen los años y sea viejo, no se va a apartar de él. Pero si usted instruye a su hijo, a su hija, ¿verdad?, en el camino de la perversidad y del pecado y de la maldad, aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Por eso, hermanos, debemos tomar en cuenta la responsabilidad espiritual sobre nuestras vidas y sobre la vida de los que tenemos a nuestro alrededor. Porque no es algo sencillo, no es nada más de decir, ay, pues ya vamos a jugarle ahí al que sí le hacemos y al que no le hacemos. No se trata de eso. Dice la palabra de Dios allí donde les dije que fueran, a Lucas capítulo 22. Judas decidió servir a Satanás, dice ahí en el verso 3, dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre que dice Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y se fue, o sea, ya después de que Satanás influyó en su vida, dice, y se fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo ¿qué dice? Se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. ¿Sabe que a veces mucha gente cambia su vida espiritual por la economía? Por el dinero. Por vivir una vida mejor. Por ello, eso no es malo. Que usted busque una vida mejor, que Dios le dé la oportunidad de adquirir dinero, no es malo. Lo malo es que usted ame más el dinero que al Señor. La Escritura dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice es el dinero, es el amor al dinero. Y cuando una persona ama más el dinero, pues así va a vivir. ¿Por qué? Porque va a esforzarse. Recuerden lo que les daba, ¿verdad?, como definición de la responsabilidad, ¿verdad? Esa persona va a cumplir con todas las expectativas, ¿verdad?, o con sus diferentes obligaciones en cada uno de los escenarios. Va a cumplir con eso. ¿Qué quiere decir? Que va a tomar la responsabilidad y va a decir, ok, yo quiero ser responsable en la economía, y me voy a dedicar a eso. Y se dedica a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y en la vida espiritual, a un lado. Se queda afuera. Yo conozco gente y hermanos que la verdad se han alejado de la iglesia por causa del trabajo. Que se han ido. Y no solamente eso, sino que a raíz de eso, la esposa también deja de ir.
Y no solamente eso, sino que los hijos también dejan de ir. Y así está, y se va, y se va, y se va. Y ahora uno los veía espiritualmente, decíamos, anteriormente yo los veía y decía, no, pues sí, le están echando ganas, y ahí van los hermanos, y ahí van avanzando. Pero uno después ahora los ve y dice, ya no hay nada de lo que había anteriormente. Y todo lo contrario, ahora en lugar de buscar ir a la iglesia o estudiar la palabra de Dios, ¿sabe qué hacen? Ahora se van y se meten a las fiestas mundanas, andan embriagándose, andan haciendo cosas que no deben hacer. Yo no conozco su vida personal, hermano. Usted solamente sabe realmente cómo está delante de Dios. Pero yo le animo de todo corazón a que usted se haga responsable de su vida espiritual y que tome las decisiones correctas bajo la dirección del Señor y de su palabra, ¿verdad? En relación con su vida espiritual. ¿Para qué? Para que usted realmente busque vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 26. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 26, el Evangelio de Juan capítulo 26. Y ahorita vamos a ver, hermanos, una de las cosas que sucede con una persona que realmente, ¿verdad? Se olvida de hacerse responsable de ¿les dije Juan? No, Lucas, hermanos, perdón. Lucas. ¿Tampoco? No, caray, entonces ya no es Juan y Lucas, es Mateo, perdón. Mateo 26. Ya estoy dormido. 26, hermanos. Sí, es Juan, es Mateo, yo soy Juan, aquí de las veces estoy mal. Es Mateo 26, hermanos. Yo estaba durmiendo cuando estaba escribiendo, yo creo eso. Verso 14 dice, entonces uno de los 12, otra vez hablando de Judas, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y fíjense lo que dice el verso 16. Y desde entonces buscaba oportunidad, ¿qué dice? Para entregarle. ¿Sabía usted que cuando Judas fue a los principales sacerdotes, faltaban como 2 días para así que la fiesta de los panes sin levadura o de la Pascua? Faltaban como 2 días para que el Señor Jesús lo arrestara. Imagínense, 2 días completos maquinando, pensando, buscando una manera de cómo entregar a Jesucristo, de cómo entregar al Mesías, de cómo entregar, ¿verdad?, a su Señor. Y en todo ese tiempo pues pensó cómo iba a ser. Por eso dice en los otros relatos, ¿verdad?, que cuando llegó donde estaba Jesús, él les había dicho, al que yo besare, ¿qué dice? A ese prendedle. Pues ya había maquinado todo. 2 días pensando cómo entregar a Jesucristo. ¿Sabe que el hombre es capaz de pensar por mucho tiempo cómo destruir también su vida espiritual? ¿Sí? Llega el momento en que la persona, ¿verdad?, empieza a pensar, híjole, ya se va a llegar el domingo. Pues como que no vamos a la iglesia. ¿Qué tiene? No pasa nada. Es un domingo que faltemos. Hoy no voy a leer mi Biblia, mejor mañana. O hoy no voy a orar, mejor pasado mañana. Y se la pasa pensando cómo va a destruir su vida espiritual. ¿Sabe que pasamos muy poco tiempo en cómo edificar nuestra vida espiritual pensando? No pensamos en eso, pensamos en todo lo contrario. Y nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos, que el hombre en su naturaleza pecaminosa, así es. Lo único que va a buscar es de continuo al mal, dice el Señor Jesucristo, que el corazón del hombre siempre está de continuo al mal.
Está buscando cómo destruir, está buscando cómo deshacer. Y esa es la realidad, hermanos, que si nosotros no nos guiamos conforme a la voluntad del Señor, que no dejamos que su Santo Espíritu nos controle, que nos guíe, que nos enseñe, nosotros vamos a pasar tiempo pensando en cómo destruir nuestra vida espiritual. Tú eres responsable de tu vida espiritual. Cada uno de nosotros es responsable de su vida espiritual. Fíjese lo que pasó con este hombre llamado Judas. Dice que él buscaba desde entonces cómo entregar a Jesús. Ahora fíjese, vamos a ver lo que realmente sucedió. Los evangelios casi no nos explican realmente lo que pasó con la vida de esta persona en su totalidad, pero la profecía sí nos habla de eso. Fíjese lo que dice el Salmo 109. Ahí en el Salmo 109 nos explica lo que realmente sucede en la vida de esta persona. Y yo por eso le invito y le animo, querido hermano, ¿verdad?, que está aquí con nosotros, que usted analice, que piense su situación, su vida espiritual, cómo está delante de Dios, y que realmente usted le pueda dar, si está mal delante de Dios, en lugar de que lo tome de la manera incorrecta, mejor dele un giro a su vida y cambie su manera de vivir. ¿Por qué razón? Porque si no, va a suceder en su vida lo que sucedió con esta persona. Fíjense lo que dice el Salmo 109. Voy a leer del 1 en adelante. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio. ¿Qué dice? Por amor. Está hablando de la profecía, ¿verdad?, del Señor Jesús. Y ahora fíjense lo que dice el 6. Pon sobre él al impío. Y Satanás, ¿qué dice? Esté a su diestra. Dice, y Satanás esté a su diestra. ¿Qué quiere decir? Que en todo tiempo y en todo momento Satanás esté al lado de esa persona. Eso fue lo que sucedió con Judas. En todo tiempo Satanás esté ahí, esté haciendo y esté provocando que la persona haga cosas malas, que la persona piense cosas malas, que viva de una vida incorrecta. Por eso les decía hace un momento, yo he visto hermanos dentro de las iglesias que están por un tiempo en las iglesias y están sirviendo y están ahí contentos, alegres, cantan, oran, leen su Biblia, salen a predicar y hacen todo según, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero en un momento tomaron una decisión incorrecta y se fueron. Ahora véalos, y son más perversos que los que hay allá afuera. Son más malos que la gente que no tiene a Cristo. ¿Por qué razón? Lo que dice aquí, Satanás está a su diestra. Fíjese lo que dice el verso 7. Cuando fuere juzgado, ¿qué dice? Salga culpable. Cuando fuere juzgado, salga culpable. O sea, que no haya oportunidad de que se pueda justificar, que sea culpable y su oración sea, ¿qué dice? Para pecado. Sean sus días pocos. Tome otro su oficio. Está hablando de Judas. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. O sea, que no viva mucho tiempo. Y que el lugar que tenía, que era un lugar privilegiado, porque la verdad, imagínese, ser uno de los 12 era un privilegio. Que alguien más lo tome, dice. Que alguien más ocupe su lugar. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tienen y extraños saqueen su trabajo. No tengan quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. ¿Qué quiere decir? Que no tenga ni descendencia. Imagínense.
una tremenda maldición sobre la persona, una tremenda maldición sobre la vida de Judas. Y luego fíjese, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó, ¿qué dice? De hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso. ¿Tenía oportunidad de hacer misericordia? Claro que sí. Ahí dice, no se acordó de hacer misericordia. Ahora, claro, como lo decíamos, ya estaba establecido que sucediera así. Pero querido hermano, usted tiene la oportunidad de que su vida no sea como esta. Usted tiene la oportunidad, y Dios ha sido muy misericordioso con cada uno de nosotros y compasivo. Y que le da la oportunidad de que su vida y de que su familia no caiga en esa situación. De que no viva lo que Judas vivió. Y luego fíjese, dice, al quebrantado de corazón para darle muerte, dice, amó, fíjese el verso 17, amó la maldición. ¿Y qué dice? Y esta le sobrevino. No quiso, ¿qué dice? La bendición. Y ella se alejó de él. O sea, tenía la oportunidad de tomar una decisión. Claro que sí. Él podía decidir si amar la bendición o amar la maldición. Porque Dios dice también en su palabra, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y tú escoges. Para cada uno de nosotros, lo que realmente merecemos es la maldición. Porque somos pecadores. Porque somos malos delante de Dios. Porque el hombre es perverso. Es lo que merecemos, maldición. Pero en su amor y en su misericordia, Él todavía nos da la oportunidad de decidir. Yo no quiero que tengas maldición, Él dice. Yo quiero que tengas bendición. Él está dando una oportunidad. Y luego dice, amó la maldición y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Y fíjese el verso 18. Se vistió de maldición como de sus vestidos. Y entró como agua, ¿qué dice? En sus entrañas y como aceite en sus huesos. En otra palabra, se vistió de maldición. Se alimentó de maldición. Calmó su sed con la maldición. Imagínense. Y eso es lo que puede acarrear una persona que no se hace responsable de su vida espiritual. Quizás en este mundo la persona va a decir, ok, está bien, no pasa nada. Yo estoy viviendo y todo va tranquilo. Ok, está bien. Yo no voy a cuestionar eso, ni me voy a meter en ese asunto. Pero una cosa sí usted debe ponerse a pensar, que si no pasa nada de parte de Dios, mientras usted esté aquí en este mundo, tenga cuidado porque el fin puede ser la condenación en el infierno. Y ahí es donde se va a pagar todo lo que debe. Si usted es salvo, si usted realmente ha creído en Jesucristo, como dice la Escritura, ¿verdad? Como lo ha aceptado como su Salvador y si realmente confía en Él, ¿verdad? Como la Escritura lo enseña, usted tiene la oportunidad de que al morir puede llegar a la gloria del Señor. Puede llegar al cielo. Puede heredar la vida eterna, como dice la Escritura. Sí. Pero si usted es salvo y no está preocupándose por su vida espiritual, Dios va a tomar las cartas sobre el asunto. Porque Él no va a pasar por inocente a ninguno. O sea, él dice la Escritura que Él no puede ser burlado, hermanos. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. O sea, no quiere decir que yo voy a vivir mi vida de pecado en este mundo y voy a vivir y voy a deshacer todo lo que yo quiera y al final, cuando yo me muera, me voy a presentar delante de Dios y voy a decir, no, Señor, yo viví bien, y hasta voy a poner las manitas así, ¿verdad? Y voy a estar ahí, ¿no? Yo era un santo, Señor, ya casi, yo ya estaba ahí, era de lo mejor. No vamos a poder hacer eso delante de Dios.
Nadie se va a escapar. Dice la Escritura, ¿verdad? Se vistió de maldición como en su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite. No solamente se alimentó, sino también, dice, se untó como un aceite la maldición sobre su vida. Séale como vestido que se cubra, en lugar de cinto con que se ciñe, dice, y el verso 20, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, a los que hablan mal contra mi alma, dice. Dice, a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. ¿Sabía usted, hermanos, que a veces el cristiano puede ser causa de que el nombre de Jesús sea blasfemado? Sí. Cuando una persona nos conoce cómo somos y cómo vivimos, y él sabe que nosotros nos decimos que somos cristianos, pero no vivimos como tal, y esa persona empieza a hablar y a decir, estos cristianitos, y empieza a decir, y empieza a hablar y empieza a decir pestes de eso, del cristianismo. Lo único que estamos haciendo es eso, que el nombre del Señor Jesucristo sea pisoteado, sea blasfemado. La responsabilidad de nuestra vida espiritual delante de Dios es muy importante, hermanos. No es algo de jugar nada más y decir, no me interesa, no me importa, no. Sí tiene mucho que ver. Tiene mucho que nosotros debemos realmente llevar a cabo. Y fíjese lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿no? La responsabilidad de nuestra vida espiritual está en lo que hacemos, lo decíamos hace un momento, en las decisiones que nosotros tomamos. Si usted va a decidir, hermano, asistir a la iglesia, leer su Biblia, orar, ¿verdad? Congregarse, ¿verdad? Como hermanos y hacer todo lo que usted tenga que hacer, usted está tomando la responsabilidad sobre su vida espiritual. Pero de igual manera, si usted decide hacer todo lo contrario, también está tomando su responsabilidad sobre eso. Porque a final de cuentas, hermanos, nada de lo que usted decida va a cambiar la voluntad de Dios, de que Él ya estableció. No va a cambiar. Los estándares con lo que Dios nos va a juzgar son los mismos. No va a cambiar. En una ocasión me decía una persona, y entonces dice, yo no entiendo cómo es posible, ¿verdad? Que dice usted que es un Dios de amor, que es un Dios de esto, pero entonces ¿a poco no me va a dar oportunidad si yo nada más cometí un pecado? Decía la persona. Pues por ese pecado que cometió, usted es condenado. Porque Dios es tan santo, tan puro, que a Él no le interesa si usted nada más cometió un pecado o dos pecados, que haya cometido 1000. El punto está en que usted es pecador delante de Él. Porque Él es santo, Él es puro. Su santidad, dice la Escritura, llega a tal grado, ¿verdad? Que Él no puede ni siquiera mirar el pecado. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que Él no puede ni siquiera voltear a mirar como nosotros lo hacemos a veces a mirar algo malo. No. Porque Él es santo. Dice la Escritura, ¿verdad, hermanos? Que la responsabilidad de nuestra vida espiritual está en lo que hacemos. Dentro y fuera de la iglesia. No solamente es aquí, también es allá afuera. No solamente es en casa, también es fuera de casa. No solamente es en mi trabajo, en la escuela, con los amigos, en todo lugar y en todo momento. Mi responsabilidad sigue siendo la misma. Porque a veces ese es el problema, queridos hermanos, que Satanás ha influido tanto en la vida del cristianismo, se ha introducido tanto la maldad en la vida del cristiano, que le ha hecho creer al cristiano que mientras venga y se porte bien dentro de la iglesia, está bien. Y ya afuera no, pues allá afuera puedes hacer como tú quieras. Es una mentira de Satanás. Por eso, queridos hermanos, donde quiera que usted esté, a donde quiera que vaya, usted no tiene necesidad de andarse cuidando quién lo ve, porque usted va a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero ¿sabía usted que hay muchos cristianos que andan cuidándose a ver quién los ve?
y andan allá. Ay, a ver quién me ve. Vamos a hacer esto, pero fíjate que no vengan por ahí alguien, no vaya siendo que nos vaya a salir por ahí el pastor. ¿El pastor qué? Voltea para todos lados y mira para todos lados, pero se le olvida voltear para arriba, quien está viendo todo. Se le olvida tomar en cuenta al que todo lo ve, al que todo lo sabe, al que es omnipresente y omnipotente y omnisciente. Fíjense, antes de que venga el pensamiento, dice en nuestra cabeza, Él ya lo sabe. Y pretendemos engañarnos, hermanos, queriendo ocultarnos fuera de aquí. Pretendemos vivir de una manera diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Estamos mal, estamos equivocados. Dios sabe todo lo que realmente el hombre hace. No hay nada oculto en Él. Por eso usted debe tomar en serio este asunto de su vida espiritual delante de Dios, porque lo que tú decidas sobre tu vida espiritual determinará a dónde vas a terminar con tu vida espiritual. Si va a terminar siendo un éxito o va a terminar siendo un fracaso. Lo que tú decidas en tu vida espiritual va a determinar lo que tú hagas. ¿A dónde la vas a llevar? Si va a ser un éxito o va a ser un fracaso. ¿Sí? Porque no es otra cosa. Imagínense aquel que pensaba que porque se decía cristiano y se presenta delante del Señor y toca la puerta y decían, Señor, Señor, ábrenos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre sanamos. En tu nombre esto. En tu nombre el otro. ¿Y qué dice el Señor? Nunca los conocí. Apartaos de mí, dice, hacedores de maldad. No te engañes, hermano. No te engañes que pretendas engañar a Dios diciéndote cristiano y que realmente no estás viviendo como lo que eres. Porque aquel día no se va a pasar por alto ninguna de esas cosas. Dice el Señor Jesús, nunca los conocí. Imagínese, querido hermano, ¿verdad? Que toda la vida usted se la creyó. Digo, usted se la creyó, ¿verdad? Porque se la va a creer usted, nadie más se la va a creer. Usted se la va a creer que toda la vida vivió una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios y siguió. Y llegó al momento de la muerte y en el momento de la muerte le dicen, ¿saben qué? No entras al reino de los cielos. Ahora no estoy diciendo que la salvación se pierde. No es eso, sino que realmente, si eres salvo, realmente vas a entrar a la vida eterna, dice la Escritura. Pero si tú crees que eres salvo y realmente no lo eres, ahí es donde, cuando toque la puerta, aunque diga, Señor, yo iba a la iglesia, yo oraba, yo ofrendaba, yo diezmaba, yo predicaba, yo convivía con mis hermanos y yo esto y yo el otro. El Señor va a decir, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque nunca tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. La responsabilidad de nuestra vida espiritual, hermanos, determina hasta dónde vamos realmente a llegar y cómo vamos a terminar en nuestra vida con Dios. Si vamos a terminar bien o vamos a terminar mal. Judas terminó colgado. Judas terminó siendo condenado. Judas está en el infierno. Judas el Iscariote está en el infierno, hermanos. No espere que Judas esté en el cielo. El otro Judas sí está en el cielo. El que escribió el otro libro de Judas que aparece aquí en la Escritura es el otro Judas. No es el Iscariote. El Iscariote está en el infierno. Y era de los 12. ¿Sí comprendemos la magnitud de lo que pasa, hermanos?
Sí comprendemos la magnitud de lo que realmente implica la importancia de nuestra vida espiritual delante de Dios. No se trata de decir. El Señor Jesús lo dijo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de decir, se trata de hacer. Se trata de vivir de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña y nos dice. Por eso, hermanos, debemos tomar en cuenta. Judas terminó con, fíjese lo que dice en el libro de los Hechos 1:18. Fíjese cómo dice de Judas ahí, al final, cuando él muere, ¿verdad? Por causa de sus decisiones que él tomó. Y como decíamos, eso ya estaba escrito, hermanos, eso tenía que suceder, ¿verdad? Nosotros no vamos a cambiar el rumbo de lo que ya Dios había establecido. Pero es un claro ejemplo, hermanos, de lo que puede suceder con muchos que están dentro de un grupo que sigue al Señor Jesús. Es un claro ejemplo de lo que puede suceder con personas. Fíjense lo que dice ahí en el libro de Hechos 1:18. Bueno, voy a leer del 15 al 18 para entender. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hombres, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros. Dice, era contado con nosotros, dice. Y tenía parte, ¿qué dice? En este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas, ¿qué dice? Se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se echa desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Hablando de Judas. ¿Sí se da cuenta? Judas terminó mal. En su vida espiritual, su responsabilidad no la tomó de acuerdo a lo que Dios había establecido y ha establecido. Terminó mal. A diferencia que Pedro de igual manera tuvo que ver en el asunto que estábamos estudiando, ¿no? Al principio hablábamos acerca de Pedro. De igual manera, Pedro fue influenciado por Satanás en una ocasión cuando el Señor Jesús les empezó a decir, ¿verdad?, que tenía que descender a Jerusalén y que tenía que padecer mucho de los ancianos, ¿verdad?, y de los escribas y de los fariseos, y que tenía que ser muerto, ¿verdad?, y resucitar al tercer día. Les empezó a hablar de todo eso. Entonces Pedro se le acerca y dice, y empezó a reconvenirle. Y le dice: Señor, ten misericordia, ¿qué dice? De ti. No desciendas, no vayas allá. Que no te pase nada, que no sufras eso. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Se voltea y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de arriba, dice, sino en la de los hombres. ¿Sí se da cuenta, hermano? Pedro le niega al Señor Jesús. Vimos el relato, ¿verdad? Estuvimos leyendo un poco acerca de la historia. Le dice, ¿verdad? El Señor a Pedro, cuando le dice que Satanás lo había pedido, ¿verdad?, para zarandearlo. ¿Y qué le dice? Les empieza a hablar cuando iba a ser entregado, cuando iba a ser arrestado. ¿Y qué le dice Pedro al Señor Jesús? No, Señor, yo, si es posible, voy a ir contigo. ¿Qué dice? Hasta la muerte. Y cuando se vio la de veras, ¿qué hizo? Cuando realmente vino el momento de que prendieron a Jesús y se dio cuenta de que la situación era real, Pedro dice, no lo conozco. No sé de qué me estás hablando. Dice, yo no soy de ellos. Por 3 ocasiones, ¿verdad?, niega que era seguidor de Jesucristo. Y en una ocasión incluso hasta empezó a maldecir. Dice la Escritura, ¿verdad?, en un relato, dice que le empezaron a decir: no, tú también eres de ellos. Pues se te ve, o sea, se te ve cómo hablas, cómo te portas, o sea, se te ve. Y es más, eres Galileo. ¿Y qué le dice? No, ya soy de ellos.
Y dice que empezó hasta a maldecir y a decir un montón de cosas con tal de que le creyeran que no era de ellos. Pero a diferencia de Judas, Judas decidió ir a colgarse y murió y ser condenado. Pedro dice que después de que el gallo cantó, salió y lloró amargamente. Pero nunca se fue, nunca se separó, nunca se olvidó de su Señor, nunca se alejó de su grupo, nunca se alejó de la iglesia, nunca se alejó de la escritura, nunca se alejó de nada. Siguió adelante, con toda y su derrota que en ese momento experimentó, siguió adelante, siguió avanzando, siguió firme en lo que creía. Y dice la escritura, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, si usted lee, lo puede leer, ¿verdad? Cuando tenga oportunidad. Dice que cuando viene el momento, ¿verdad?, en que el Espíritu Santo de Dios desciende sobre todos los que estaban ahí orando, hubo tal estruendo, dice que la gente de ese lugar se amontonó por causa de lo que había sucedido en ese lugar. Y viendo Pedro todo aquel gentío que se había juntado, dice que se pone en pie y se avienta su primer discurso, su primera predicación. Empieza a predicar acerca de Jesucristo, empieza a hablar y empieza a decirles: arrepiéntanse de su pecado, de su maldad, porque ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes hicieron. Y empieza a decirles, a tal grado que la gente escucha todo eso y dice la escritura que al oír todo eso se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si se da cuenta el final de las dos personas, uno colgado y condenado, el otro arrepentido, sirviendo a su Señor, cambió lo que había hecho mal y terminó con una vida espiritual exitosa, a tal grado que cuando predicó su primer discurso, 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo. ¿Cuál es tu responsabilidad sobre tu vida espiritual, querido hermano? ¿Qué tan en serio la vas a tomar? ¿Qué tan en serio va a ser de aquí en adelante para ti y para los tuyos? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, Señor, te ruego por favor que obres con poder sobre nuestras vidas. Que nos perdones, Señor, porque realmente no hemos vivido conforme a tu voluntad y no le hemos dado la responsabilidad necesaria a nuestra vida espiritual, Señor. Perdóname, Señor, y perdona también a cada uno de mis hermanos. Dales fuerza, dales valor, dales de tu poder, Señor, para levantarse y para continuar y para poder vivir conforme a tu voluntad. Y dedicarle el tiempo necesario a la vida espiritual que requiere, y así poder tomar esa responsabilidad sobre ellos, Señor. Obra con poder, Señor, con tu palabra. Obra, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí. Te ruego, Señor, todo esto. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ok, nos vamos a recoger, bueno, vamos a cantar un himno primero, antes de recoger las ofrendas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el 333, himno número 333, Cristo fiel, te quiero ser. 333.
333, ¿ya están ahí, hermanos? Ok, vamos a cantar entonces. Cristo fiel te quiero ser, dame poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, siéntense. Qué bendición, ¿verdad?, tener a los hermanos aquí entre nosotros, ¿verdad? Sean bienvenidos, ¿verdad?, a este lugar. Nos da gusto estar aquí. Esperemos que haya sido de bendición, ¿verdad?, el tiempo que han pasado aquí con nosotros. Y pues también tenemos al hermano Oscar, a su esposa, ¿verdad?, a su familia. Qué bendición. Estamos contentos, amén, hermanos. Un poco no, hermanos, sí nos da gusto, hermanos, verlos aquí, no se crea, ¿verdad? Ya los extrañábamos, hermanos. Bueno, qué bendición que están aquí. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos, hermanos, vamos a orar por ellos. Ahora le voy a pedir al hermano Alejandro que nos apoye. Pase el hermano Alejandro, por favor. Yo voy a orar, hermano, usted no se preocupe. Yo oro y usted nomás pasa a recoger. Por favor, hermano. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas y los diezmos. Oremos. Gracias te damos, nuestro Dios, por lo bueno que es, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar, por tu palabra, Señor, y por cada uno de los que están aquí presentes. Bendice a la hora alegre, Señor, bendice las ofrendas y los diezmos que se han de recoger, Señor. Multiplícalos y que sean de bendición para esta tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo eso. Amén. Amén. Amén.